Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en una nueva cita electoral. En esta ocasión, para analizar lo que está pasando con los comicios generales en Argentina del 27 de octubre, una jornada interesantísima porque en juego está la reelección del actual mandatario Mauricio Macri o bien el regreso del peronismo kirchnerista. En esta ocasión nos acompañan dos consejeros electorales, pero también dos diplomáticos de enorme relevancia. Nos acompaña Yuri Beltrán, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yuri, bienvenido. Gracias, Rina, me da mucho gusto estar con ustedes. Nos acompaña Gema Morales, ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y miembro también e integrante de la red de politólogas. Bienvenida, Gema. Gracias, Rina, buenos días. Y por supuesto nos acompaña el embajador Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, y el embajador diplomático de carrera Casio Luiselli, ex embajador de México en Uruguay. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Las elecciones primarias del 11 de agosto en Argentina, las llamadas PASO, detonaron un cisma político en este país sudamericano, considerados por muchos expertos como una especie de primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahí se apuntó la estrepitosa caída de la fórmula política de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pincheto, con el 32% de las preferencias electorales frente al 47% del enroque de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El mensaje fue claro, duro y directo. Mauricio Macri no sería reelecto y su gobierno sería un paréntesis dentro de los mandatos del peronismo kirchnerista. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner gobernó entre los años 2005 y 2017 y que fue presidida por su esposo Néstor Kirchner en el año 2003. Bueno, yo creo que ha sabido construir inteligentemente una alianza y un pacto que implicaría eso en términos legales. Creo que no es el problema de fondo, sin embargo, creo que el problema de fondo es cómo Argentina regresa a un modelo de gestión económica que había dejado en el interim con Mauricio Macri y de repente los ánimos están caldeados de tal manera que regresa el modelo, digamos, de gestión nacional, claro, de la economía, ¿no? Versus el modelo de mercado, digamos, por poner los dos modelos en contraste. Encontrados. Ahora, tenemos ahí las elecciones primarias abiertas del 11 de agosto, las llamadas PASO. Y estas fueron muy importantes porque algunos expertos las señalan como una especie de encuesta nacional y además como una primera vuelta electoral, es decir, es un termómetro muy candente. Ahí sucede una sacudida política con estos resultados. Casio, platícanos. Sí, fue muy sorprendente, sobre todo el margen de la victoria de Fernández. Y por eso yo quiero comentar que no hay que soslayar a Fernández. Alberto Fernández, que seguramente va a ganar, muy probablemente gane, va a jugar con mucha inteligencia, es un hombre muy sereno y no va a permitir que Cristina gobierne por atrás. Ese creo que es un tema muy importante. Sí, o sea, el reparto del poder, ¿no? Entre el presidente y la vicepresidenta. No va, mucha gente comenta que es Cristina quien va a gobernar. No, va a gobernar Alberto, si gana, y creo que va a ganar. Claro. Ahora, ¿qué representa el peronismo en Argentina como movimiento político y social? ¿Cuáles son las propuestas que reivindica, Yuri? Me parece que lo que está en juego son dos distintos modelos de política económica. Por eso es que los debates han tratado sobre todo de economía. Si uno lo ve con calma, lo que ha estado en juego es si, por ejemplo, tenemos libre flotación o si tenemos controles cambiarios, como estaba ocurriendo en los periodos kirchneristas. A mí, cuando, un poco retomando la pregunta que le hacías al embajador Pasco, ¿están ya dadas las condiciones para que Alberto Fernández gobierne? Las encuestas son bastante claras, 20% de ventaja es muchísimo, aunque debo de decir, después de las elecciones primarias, los mercados mandaron señales y las señales fueron escalofriantes.
Las señales que enviaron los mercados provocaron, por ejemplo, la depreciación de la moneda en un 20%. Eso ha necesitado que una y otra vez vayan a los mercados a hacer nuevas subastas de dinero para tratar de mantener controlado el tipo de cambio y otras muchas medidas, diría cuando menos impopulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Creo que la moneda un poco sigue en el aire. En general creo que 20% es una encuesta invencible, pero cuando los mercados internacionales están mandando señales así, de repente tengo mis reservas. Gemma. Sí, coincido. Definitivamente me parece que la situación económica de Argentina en este momento, de 2015 a 2018, ha tenido mucho que ver también con la preferencia por Fernández. En este momento tenemos que ha habido un aumento de casi 3 puntos en el desempleo y la inflación se ha duplicado en estos 3 años. Entonces será muy interesante entender el contexto de la crisis económica que Argentina está pasando en función de los resultados que veremos y que vimos en las PASO el 11 de agosto. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Estas elecciones se pudieran considerar como una especie de referéndum sobre el desempeño económico de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que es el debate eterno en Argentina. Yo creo que Argentina nunca ha salido de esta discusión y es lamentable porque debiera ser un país mucho más rico de lo que es. Oscilan constantemente entre modelos. Incluso lo que me llama la atención es de que los ciclos de duración se han acortado muchísimo. O sea, fuimos de Kirchner a Macri, de regreso a Fernández, en un proceso muy acelerado, donde básicamente están planteando modelos realmente muy distintos. Por ejemplo, yo pienso que el problema que va a tener Fernández si es que gana la elección es al interior del propio peronismo, porque en realidad cuando él propone, como está proponiendo, una salida a la uruguaya, es decir, él quiere negociar con el Fondo Monetario Internacional, cuando Cristina se había negado a esa negociación. Y ahí hay una división interna ideológica muy profunda en el peronismo, claro, que yo no creo que fácilmente se va a zanjar, aunque gane ampliamente en esta elección, claro, que viene. Ahora, es interesantísimo, el Banco Mundial señala una cifra escalofriante, dice que desde 1950 hasta ahora ha habido 14 crisis económicas en Argentina, cuando hace un siglo era uno de los países más ricos del mundo, tal y como lo comenta también el embajador. ¿En dónde están las grandes fallas? ¿En el sistema político, en las instituciones, en los modelos económicos y de gobernanza política? ¿Qué piensan, Yuri, Gemma? Muy buen punto. Yo creo que el legado del peronismo, al final de cuentas, va a ser bastante oscuro en Argentina. Es un país extremadamente politizado. Sí. Se ha venido empobreciendo. Si tú ves Argentina a largo plazo, es un proceso de empobrecimiento dramático. Aún así le da, porque tiene muchos recursos y muchos recursos humanos, pero el legado es muy oscuro. Y creo que yo tengo confianza de que el exceso de Macri sobreajustó, hizo un modelo excesivamente neoliberal, digámoslo así. Y bueno, no pudo. Los datos de Macri son bastante malos. Yo tengo confianza en Fernández, que va a ser bastante más ortodoxo, si tú quieres, pero va a llevar a Argentina finalmente a lo que llamo un curso de sensatez. O sea, ¿tú lo ves como un político más pragmático dentro del peronismo? Absolutamente, es un peronista moderado, es un muy buen abogado, le renunció a Cristina. Pero incluso la criticó porque dijo que criticó, Cristina, claro, Fernández dejó una economía enferma. Claro. Ahí Ricardo lo puso muy bien. Esos choques. Va a haber un gran conflicto adentro. Y yo creo que Fernández se va a imponer. Él va a tener el mandato de los argentinos y se va a imponer. Y fue muy inteligente el gambito. Traigo al kirchnerismo acá. Sí, o sea, lo traigo aquí, maestra. Aquí lo tengo conmigo. Y está Cristina, que es una mujer muy contenciosa, muy compleja, muy inteligente y que tiene muchas simpatías en ciertos sectores de la población. Pero yo creo, en síntesis,
que Fernández es un hombre que puede sacar a Argentina de como dice Ricardo, continuamente cae en crisis. Es un país que tiene 50 años de que entra en crisis, hay un auge, así no se puede. La crisis del 2002 le costó 19 puntos del PIB a Argentina, 19 puntos. Y si no ha sido por el boom de las commodities, no sale. Claro. Los 2K tuvieron mucha suerte porque tenían los commodities atrás y Argentina pudo exportar a China sobre todo. ¿Qué le pasa a Mauricio Macri, Yuri? Es decir, tenemos elecciones intermedias en el 2017 y en donde gana el macrismo. ¿Qué le pasa del 2017 al 2019? Otra vez la parte económica que no da los resultados esperados, estos paquetes de reformas neoliberales. Yo encuentro que hay algunas inconsistencias dentro del modelo del presidente Macri. ¿Recordarán ustedes el modelo de los Kirchner? Fue eficaz en lo que se plantearon, la reducción de la pobreza, la reducción del desempleo, un gasto importantísimo en política social, 22% en gasto social. El nuevo modelo, el modelo que plantea el presidente Macri, supone la reducción del gasto social para hacer todas las políticas de ajuste. Y muchas de esas políticas de ajuste efectivamente se echaron a andar, pero no se redujo el gasto social. No se redujo el gasto social y sí se hicieron otras políticas. ¿Eso qué ocasionó? Pues a la postre era insostenible el tren de gasto. ¿Y eso qué ocasiona? Pues tiene uno que las dos recetas clásicas, terminar por sí subir impuestos y terminar por sí endeudarte. No existe otra medicina. Si no reduce uno el gasto, tiene que hacer una de esas dos cosas, o dinero deficitario, que afortunadamente esa última ya no la echaron a andar. Además hubiera sido imposible a media negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Ahora, después de las PASO, que son las elecciones obligatorias y bueno, no intermedias, las primarias del 11 de agosto, Mauricio Macri sale después de 1 o 2 días a decir: voy a cambiar la brújula del rumbo económico. Señaló que iba a congelar el precio de la gasolina, que iba a incrementar el salario mínimo y que iba también a crear nuevas partidas presupuestales para los desocupados o los desempleados. ¿Le va a dar tiempo? Es decir, claro que no le va a dar tiempo. Son medidas insuficientes que no van a poder cambiar la ecuación electoral. Gemma, ¿qué piensas? Así es, Rina. De hecho, en su campaña cambió a un spot donde dice: te escuché. A raíz de las PASO le dice a la gente: sí te escuché, cambiaremos el rumbo. También defiende un poco la situación diciendo que 3-4 años no han sido suficientes para mejorar la economía que a él mismo recibió en el momento en que llega a tomar el poder. Sin embargo, igualmente en las últimas encuestas la imagen negativa de Macri se percibe en un 60% por parte del electorado, y tan solo un 30% dice que votaría por Macri únicamente para que Fernández no llegue. Entonces, me parece que es poco tiempo ya el que tiene Mauricio para retomar el rumbo, para lograr que la gente lo crea en la nueva estrategia, porque recordemos que también en su campaña en 2015 él prometía pobreza cero, situación que por supuesto no se ha logrado. La pobreza incrementó, ¿no? Es decir, tenemos la inflación hacia arriba, ha habido devaluación, caída del PIB, caída del consumo, de la inversión, es decir, focos rojos en toda la economía. En todos lados. Sí. Supongo que el tipo de Y cambio, endeudamiento público también. No, supongo que el tipo de cambio aquí se nos fuera a 50. Imagínate el shock que sería en México. Eso fue lo que pasó. Obviamente viene inflación, etcétera, etcétera. Sí, se fue prácticamente de 13 cuando entró a 60 que está ahorita el peso. Lo que me han comentado amistades de Argentina es que hay un ambiente de depresión, no solamente de incertidumbres en términos económicos, sino hay una sensación de tristeza de que las cosas no funcionan, porque finalmente hay una percepción social de que ni el uno ni el otro sacaron adelante al país. Y el problema es que en efecto, y lo decía Casio muy bien, los Kirchner lo que tuvieron fue el auge de las commodities, y entonces ellos pudieron salvar la política fiscal a través de una gran llegada de recursos vía los commodities. A Macri no le tocó eso.
le tocó más bien la caída en los ingresos de los commodities, junto con un ajuste fiscal. Porque el problema es, para cualquier gobierno, estamos viendo claramente en el caso de Ecuador ahora, si tú no puedes seguir subsidiando al gasto común de la gente en su casa vía gasolina, subsidiando la gasolina, subsidiando el transporte, subsidiando toda una serie de servicios públicos, no tienes recursos suficientes para crecer. Entonces el dilema es, o crecemos o subsidiamos y seguimos empobreciéndonos. Y es un dilema, es un círculo vicioso en el que ha caído América Latina, y Argentina es el ejemplo clásico de cómo no han logrado resolver esto por el nivel de organización política de las grandes corporaciones económicas, sindicales, gremiales, etc. Entonces hay una confronta permanente, históricamente hablando, en Argentina, y esto le ha dado una inestabilidad en el proyecto económico. Es decir, no logran resolver el dilema de mantener, por ejemplo, un déficit fiscal bajo. No lo pueden hacer. Entonces, yo insisto, es el mismo problema que va a tener Fernández. Yo incluso agregaría, en el contrapeso al interior del peronismo, es el hecho de que Kicillof, que es el candidato de ellos a la gobernatura de la provincia de Buenos Aires, que es como el contrapeso al presidente, es el ex ministro de Economía de Cristina, muy radical. Estuvo aquí en México hace poquito, y él propuso que México nacionalizara la industria petrolera de nueva cuenta. Es decir, esta impronta está muy presente en el fenómeno interno del peronismo. Si el contrapeso a Alberto Fernández es Kicillof, lo que tenemos es un conflicto instalado. Por supuesto. No, y además vamos a sumarle las condiciones adversas de la economía mundial. Es decir, América Latina y México en particular somos muy vulnerables a los contextos internacionales. Tenemos una guerra entre China y Estados Unidos, tenemos una recesión en Reino Unido, todo el tema del Brexit. Alemania, es decir, el enroque Fernández-Yuri va a enfrentar también un panorama económico sumamente complicado, Gema. Así es. Definitivamente el contexto en Latinoamérica está siendo de una crisis democrática en general. Vemos que hay una satisfacción y un apoyo a la democracia bajísimos, incluso también con las autoridades electorales en muchos de los países, que es el caso de Argentina. La aprobación es muy, muy baja. Igualmente todo lo que sucede en el contexto en otros continentes y afectan directa o indirectamente de todas formas a la región. Un sentimiento de insatisfacción con la democracia. Yo lo que coincido con Gema, hay en forma generalizada en toda la región un sentimiento de desconfianza con la democracia. Me preocupa una cosa sobre el futuro de los Fernández en caso de que lleguen. Los mercados van a hablar, ya hablaron desde las primarias y van a seguir hablando. Y a pesar de lo contundente del mensaje, no han mandado un mensaje de regreso en el sentido de que van a reconocer el endeudamiento. Y me parece que eso es lo que está en el nervio de los mercados internacionales. A diferencia de México, Argentina sí tiene en su trayectoria un no reconocimiento de su deuda. Y eso es lo que provoca escalofríos a los mercados internacionales. Yo, si fuera asesor de Alberto Fernández, le diría, tienes que decirlo ya, tienes que decirlo o el peso se puede depreciar mucho más de lo que ya ocurrió. Pero Mauricio Macri entonces pide, Casio, uno de los préstamos más grandes del Fondo Monetario Internacional. Y es decir, quizá el desembolso se dé en el gobierno de Macri, pero quien lo tiene que pagar pues es el próximo gobierno. Y ahí tenemos todo este enroque de un Fondo Monetario Internacional odiado por el kirchnerismo. Yo creo que Fernández, ahí donde yo digo que el factor Fernández, Alberto, va a jugar a favor. Él va a decir, vamos a tener que tragarnos esta medicina amarga y hacer el ajuste fiscal que es necesario.
creo que él sí lo puede hacer, no Cristina. Él llega sin ningún legado atrás de gobierno, aunque fue muy cercano a los Kirchner, y con una muy buena reputación, lo va a hacer. El tema de fondo es el peronismo vetusto, con un sindicalismo muy arraigado, muy militante, que tiene una parte correcta, pero que ha asfixiado la economía argentina. Argentina no es competitiva, tiene costos país altísimos, tiene muy baja reputación financiera internacional, el riesgo país es muy alto, pero sobre todo compite muy poco, aun cuando es una economía grande y tiene gente muy capaz. Yo conozco argentinos brillantísimos, no les da. El único país, la verdad, que está pudiendo exportar contenido tecnológico se llama México, no Brasil, no Argentina. Los primarizó, como dicen los brasileiros, las commodities, y se dejaron ir con el cloroformo en la commodity, y se acabó las commodities y se acabó el boom, y todos están ahí sufriendo. Inclusive el gigante Brasil le está costando trabajo, más aún Argentina, que no tiene sectores muy competitivos, algunos que otros, pero muy poquitos. Vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos comentando sobre las elecciones de Argentina del 27 de octubre. No se vayan. Estamos de regreso conversando y examinando las elecciones de Argentina del 27 de octubre. Ricardo, ¿cómo viste el primer debate electoral? Ahí tuvimos un Alberto Fernández que, con una dimensión muy grande de su victoria con las elecciones del 11 de agosto, descalificó más que hizo propuestas de oferta política. ¿Qué impresión tienes de este debate? Bueno, la impresión que me dio es que él estaba tratando de acomodar fuerzas al interior del peronismo. Yo creo que él tiene absolutamente claro de que es muy difícil que pierda la elección, y por lo tanto ya está haciendo el trabajo que tiene que hacer internamente para tratar de acomodar las distintas fuerzas. Hay fuerzas muy potentes dentro del peronismo, mucho más radicales que él, y que no necesariamente lo van a acompañar en las propuestas que ha hecho. Hay que recordar que él recientemente se adhirió a la idea de darle una salida a la uruguaya, dijo él, a la crisis económica con una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, él abiertamente plantea que Argentina tiene que pactar con el fondo. Bueno, una parte muy importante del peronismo no está de acuerdo con esa propuesta, especialmente el ala que dirige Kicillof, que va a ser probablemente el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, y que es el contrapeso al presidente de la República. Entonces, es un poco como el fenómeno de el presidente de la República en México y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, una especie de implícito contrapeso cuando eso funciona. Claro. Ahora tenemos ahí, hablas de la provincia de Buenos Aires, y tenemos a María Eugenia Vidal, que ha sido una política muy robusta en Argentina, y que bueno, seguramente pues va a perder frente a Kicillof, pero también tenemos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia, Casio, en eso? Digo, porque ahí parece que lo va a retener el macrismo. Sí, es interesante. Quiero complementar lo que muy bien dijo Ricardo. En el debate lo que quiso hacer, creo, Fernández fue, como buen boxeador,
ya lo tenían entre las cuerdas y quería rematar a Macri. Por eso siguió adelante, porque él sabe que después va a tener que enfrentar un ajuste muy duro al interior de la política peronista, sobre todo con sindicatos muy agresivos. Ahora, Buenos Aires pesa muchísimo, y hay que ver la historia. La historia argentina es una pugna entre el federalismo y el centralismo, entre Buenos Aires y las provincias. Ahí se explica Uruguay, todo se explica así. Pesa muchísimo Buenos Aires, creo que pesa más que en México, la capital, respecto al Poder Federal, o más que Santiago respecto al Poder Federal en Chile, que mira que Santiago pesa mucho, porque es la historia argentina y porque la política de la provincia es central, de Buenos Aires me refiero. Y creo que sí, Kicillof ese sí va a ser la diferencia kirchnerista. Y tiene una serie de teorías heterodoxas. Yo conozco a Kicillof, y cuando aquí mucha gente hablaba mal de él, yo digo, es un tipo brillante, hizo una hermosa tesis sobre Keynes, entiende cosas, pero sí es un tipo muy radical. El problema con los argentinos es que inventan modelos, no hay tanto que inventar, tienes un déficit, lo vas a tener que resolver, compañero, como lo dijo Yuri hace rato, inventan modelos que ya no se dan. Ese es un problema. Yuri, ¿cómo estás viendo el tema de los indecisos, el voto joven? El tema del voto joven es fascinante en Argentina porque resuelve un problema que han tenido muchos organismos electorales, muchas democracias de la región. Argentina tomó la decisión de dejar que votaran los menores de 18 años. Y desde que lo hizo, las tasas de participación de los jóvenes han venido al alza. Y la historia es fascinante porque viene a cuento a ese famoso estereotipo de que los millennials son apáticos por naturaleza, ¿no? Los jóvenes no quieren votar. Y lo que vemos es que cuando tienen la posibilidad de incidir, lo hacen y lo hacen a tasas, en este caso, mayores que la que lo hacen otros grupos etarios. Entonces, la verdad es que creo que hay que seguir muy de cerca porque ese debate de ¿desde cuándo se puede votar? Es un debate que está presente en varios países. A mí me parece insostenible a estas alturas del partido seguir con la idea de que los 18 son la cifra mágica, cuando en todo lo demás inciden. No se explica la salida, por ejemplo, del sismo de la Ciudad de México sin la participación de los jóvenes. Pues lo mismo pasa en el resto de la política. Creo que hay que seguir el tema de la participación de los jóvenes y fíjate que para ellos no hay sanción. En caso de no votar no pasaría nada y de todas maneras van y votan. Y mujeres, ¿cómo estás viendo la participación política de las mujeres, Gema, en esta contienda? Sí, Rina, mira, retomando un poquito lo que comentaba Yuri de los jóvenes, representan el 44%, aquellas edades entre 16 y 35 años, son el 44% de la lista nominal de los 33 millones habilitados para votar. Y de ese 44%, el 51% son mujeres. Pues por supuesto que es importantísima la participación de ellas. Incluso también tomando el tema de los jóvenes, el tema de la boleta única electrónica, que fue también uno de los intentos de Mauricio Macri de incorporarlo para estas elecciones, pero no resultó que trascendiera en el Senado. También en la participación de las mujeres, pues vemos que no hay ninguna candidata presidencial, son 6 candidatos presidenciales hombres y hay 3 mujeres candidatas a vicepresidencia. Interesantísimo. Y bueno, el tema de las redes sociales se está moviendo la elección, la matemática electoral. ¿Cómo está ahí la participación en redes sociales? Yo encuentro un experimento fascinante que hicieron los argentinos, un grupo de periodistas, organizaciones sociales y demás, están haciendo una práctica que han hecho otros países, el hacer una especie de verificado en el que van a estar contrastando con pruebas de veracidad lo que se va diciendo en las campañas. Y es que si algo ya aprendimos, es que en las redes sociales circulan más mentiras que verdades en época electoral y las autoridades electorales no siempre tienen la manera de incidir directamente. Por el caso de Brasil. En el caso de Brasil, detectaron todos los problemas que estaban ocurriendo a través de las redes sociales de manera tardía porque estaban circulando en WhatsApp. Y WhatsApp
precisamente porque es una red privada, no permite que las autoridades se enteren oportunamente como lo podrían monitorear en otras redes de índole pública. Entonces, me parece muy bien lo que están haciendo los argentinos de tomar en serio lo que está pasando en las redes sociales. De una vez te digo lo que va a pasar. El día de la jornada electoral van a circular en redes sociales en Argentina mitos sobre cómo se está llevando la jornada electoral, mitos sobre que no están dejando a la gente votar. Ha pasado en todas las elecciones recientes, y mientras más equipadas estén las autoridades para poder defenderse de esas cosas y para poder mandar mensajes claros a la ciudadanía para que se presenten a votar, mejor. Claro. Ahora, interesante todo esto. También hay voto de los argentinos en el exterior, que eso creo que también es interesante comentar. Pero bueno, regresemos un poquito a la jornada electoral. Tenemos una Cristina Fernández de Kirchner que se presenta como candidata a la vicepresidencia. Pero a ver, Casio tiene 13 expedientes abiertos vinculados a la corrupción. ¿Es posible, o sea, cómo es posible que de entrada tenga el poder de ser elegida? ¿No hay alguna ley que la restrinja? ¿Qué pasa con todo este tema de la corrupción? Bueno, digo, hay muchas presunciones, los famosos cuadernos. Los cuadernos, ¿no? El abayato brasileño. El dinero tirado a las monjitas. Hay una cantidad de cosas ya probadas, pero tiene que ser cosa juzgada. Ella tiene el derecho a defenderse, y en eso está. Y le va a servir muchísimo ser la vicepresidenta, si bien tenga juicios. Ahora, el tema de fondo es que a pesar de eso, tiene mucha gente que la sigue. Es una mujer muy aguerrida, muy combativa, y tiene mucha popularidad. Tiene amores y odios, Cristina, Sí. es decir, Inspira eso. Inspira eso, ¿no? Es muy polarizante. Bueno, es la estrategia también que estamos viendo en la actualidad en la política mundial. Exacto. O sea, la utilización de la confronta, de el querer irritar deliberadamente, es hoy un instrumento político extremadamente común. Y en parte por las redes sociales, porque tenemos a flor de piel los fenómenos y las reacciones. Entonces, Trump dice cosas absolutamente escandalosas y lo hace a propósito para irritar, para incitar y para convocar, porque también es una forma de convocatoria. Entonces, Cristina, y de llamar la atención de los medios, ¿no? Y Cristina hace lo mismo y lo hace con mucha habilidad. Es una mujer muy inteligente y muy astuta, y esto ha servido para mantener una carrera política. La gran pregunta finalmente para Brexit, para Trump, para todos los países de América Latina que enfrentamos este tipo de fenómeno es ¿qué tan útil es para resolver los problemas de un país? Claro. O sea, ¿en qué nos sirve la división para incentivar sí a los propios, pero para enconar a los contrarios? ¿Y de qué nos sirve esto en la resolución de problemas? Y si vemos un país como Argentina, que como hemos constatado aquí, vive prácticamente en ciclos de crisis recurrentes, la verdad es que uno tiene que preguntarse cuál es la utilidad de esta política. Incluso ahora Alberto Fernández, por ejemplo, está convocando a un gran pacto social, justamente lo está convocando para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero ya se ve la resistencia al interior de su propio partido o de la agrupación peronista de conatos de rechazo a ese método. Entonces, yo creo que lo que podemos prever es un futuro muy complicado, muy difícil para Argentina y para la presidencia de Alberto Fernández. Pero además está vinculada esta memoria de Cristina Fernández de Kirchner con estos programas sociales, ¿no? La asignación universal por hijo. Es decir, más allá que también dejó, un legado tormentoso en materia económica, sí, obviamente se reduce la desigualdad, la pobreza, pero tuvo turbulencias económicas muy importantes. Cristina Fernández de Kirchner, pues la recuerdan como con una agenda social progresista que le quieren dar la victoria. O sea, la gente la vincula con eso. Dina, además es Evita. Sí, es la herencia directa de Evita. Una madre, hay una cosa medio psicoanalítica con los argentinos. Sí. Entonces quieren volver a ese
seno materno que te va a proveer de cosas gratis. No puede ser, no puede ser. Yo estoy de acuerdo que va a ser muy complicado para Fernández. Yo creo que él tiene los medios personales, intelectuales para poder sortear esto. Pero sí, la gente quisiera volver a casetas de carretera gratis. Te vas de México a Cuernavaca, te vas a Santa Fe y te cuesta 2 pesos. No puedes seguir regalándolo todo a Argentina, sobre todo porque en la base de Argentina hay un modelo no competitivo, no competitivo. No puede ser a través de commodities como te enfrentas a un mundo en un brutal cambio tecnológico. No tiene, o tiene poco, porque tiene sectores bastante competitivos, pues muy chiquitos, muy pequeños. Ha habido una desindustrialización dramática, 5 décadas de desindustrialización. Bueno, así no puedes decir voy a enfrentarme al mundo. Yo creo que lo que quería Macri era ajustar y modernizar, pero creo que hizo las cosas demasiado abruptamente, sí, demasiado correcto. poco políticamente, con sindicatos muy agresivos. Ahora, Yuri, ¿tú ves que se pueda ir una segunda vuelta electoral? Ahí hay una, o sea, ¿cómo está la ley electoral? Si gana 45%, gana el primer contendiente y también un diferencial, ¿no? Tener más de 10 Exacto. puntos de ventaja. Las encuestas de este momento lo harían como algo que se antoja poco probable, Sí. pero insisto, los mercados se están pronunciando y los mercados todavía pueden mandar señales más fuertes. Los argentinos también saben leer a los mercados y también saben que si ellos se incomodan, se va a depreciar aún más la moneda. Ya está de por sí muy endeudado el país y necesariamente va a tener que endeudarse más y entonces pues van a tener que tratar de tener las mejores condiciones posibles para Claro. esa negociación. ¿Y cómo están viendo al candidato Roberto Labaña, que va en tercer lugar? ¿Qué me pueden comentar de él? Pues bueno, la diferencia fue grandísima, ¿no? En las PASO quedó, me parece, con un 8%, ¿no? Contra un 50% de Fernández, un 32% de Mauricio Macri. Entonces, me parece que la diferencia ya es muy, muy grande. Claro. O quizá, Sin embargo, a ver, aunque diría que él representa un sector que incluso curiosamente le puede quitar votos más a Macri que al peronismo, porque está, de hecho, según las encuestas recientes, le está quitando gente a Macri. Entonces, como que tienes a una especie de centro derecha, por llamarlo de alguna manera, en un estado de confusión. Yo diría, y yo creo que su candidatura refleja un poco ese estado de confusión. Ahora, en este debate que estuvimos viendo ayer, tenemos que se incursiona todo el tema de la política exterior. Es decir, generalmente la política exterior y los temas de la diplomacia no genera allegados en materia electoral, no juega prácticamente. Pero en esta ocasión ha sido diferente. Por ejemplo, de ganar la fórmula Fernández-Fernández, ¿cómo lo va a recibir Donald Trump este mensaje? Jair Bolsonaro, el ultraderechista de Brasil, y hasta el mismo Nicolás Maduro. ¿Qué están viendo en este entramado internacional y regional? Es muy interesante lo que dices. Yo me fijé seguir esa parte del debate. No se mencionó a México, por ejemplo. Me hubiera gustado que lo hicieran. Están tratando todos si vamos a revivir el muerto o el cadáver insepulto del Mercosur. Sí. Y por ahí se fueron. Es muy difícil que suceda como está diseñado el Mercosur. Pero no hicieron ninguna alusión, por ejemplo, hacia el Pacífico, a otros modelos. Y sí, estoy seguro de que Bolsonaro, que es muy importante para Argentina, es un socio comercial mucho más importante que Estados Unidos. Claro, su primer socio comercial. Va a ser muy frío, y Trump también. Y Evo va a salir a decir, hermanos, ya regresaron, ¿verdad? Y Maduro va a salir a decir, hermanos, ya regresaron. No regresaron. Alberto es diferente. Alberto es más pragmático y está consciente de esto que estamos diciendo. ¿Pero qué va a hacer Alberto Fernández? A mí me gustaría mucho que Alberto Fernández se acercara a México, por ejemplo, y tiene la simpatía con México y el conocimiento de México. Él estuvo el año pasado acá y me decía, Casio, veo a México muy desarrollado. Le dije, sí, México son contrastes brutales,
Y a veces cuando tú estás leyendo en la prensa las malas noticias de México y llegas y ves este país, y dices, caray, aquí hay un país muy desarrollado también. Claro. Y creo que para él va a ser muy interesante buscar un acercamiento con México. Pero el tema de la política exterior genera demasiada controversia, es decir, son proyectos políticos completamente contrastantes, el del macrismo y de la derecha conservadora frente al kirchnerismo peronista. Ricardo, sobre todo porque estamos viendo que, de entrada tenemos el hecho de que Jair Bolsonaro dijo, si gana el Enroque Fernández, Argentina se convertirá en una Venezuela. ¿Qué van a hacer ahí con el reconocimiento a Juan Guaidó? Porque Mauricio Macri fue un gran líder en el grupo de Lima y además inclusive se alió con Paraguay y Colombia para que lo investiguen en la Corte Penal Internacional. Ahora se van a echar para atrás. El tema de la política exterior es fundamental. Sí, pero este es el problema que tiene Argentina ahorita. Esta conducta pendular, violenta, casi de sexenio en sexenio o cuatrienio en cuatrienio, de una política económica que a su vez implica una política política, a otra política económica con otra política política, es extremadamente confuso y extremadamente inestable. Entonces son relaciones inestables. Ahora, el problema en Sudamérica es de que en realidad la confusión es mayúscula. Entre Bolsonaro y Maduro tienes a dos universos opuestos. Sí, claro. Y el problema es quién se quiere meter en eso. Por ejemplo, cuando Alberto Fernández dice que él opta por la salida uruguaya, yo lo que pienso automáticamente es, también está pensando en la política exterior de Uruguay, Claro. que es una política exterior mucho más neutral frente a todos. Hay que recordar incluso que el expresidente uruguayo, Mujica, ha reclamado la situación en Venezuela, o sea, ha sido muy categórico frente a ese problema, no cae en el juego de o eres de izquierda y lo apoyas o eres de derecha y no lo apoyas. Uruguay es mucho más ecuménico, yo diría. Y pienso que Fernández está tratando de pensar en un modelo parecido a eso. Nada más un acotamiento. Sin embargo, me parece que en Argentina no están dadas las condiciones para una negociación con el fondo tipo Uruguay. Porque cuando Uruguay negoció con el fondo, tenía mucho mayor estabilidad económica y había resuelto mucho más su déficit fiscal, y Argentina no tiene eso, pero ni remotamente resuelto. Entonces no me parece que hay esa opción, me parece que va a ser muy duro para Argentina salir de este trance. Pero retomando un poquito el tema Uruguay, que a mí me llega siempre muy, muy de cerca, Fernández la tiene muy cómoda en ese sentido porque se va a adherir a la posición uruguaya respecto a Venezuela. Y como el caso venezolano está en un impasse terrible para Venezuela, por ahí no va a haber un gran conflicto. Otro perdedor que no hemos mencionado aquí en los equilibrios del sur es Piñera. Chile pierde el interlocutor que tenía con Macri, y lo pierde. Y Chile siempre tiene ese temor a aislarse demasiado, ¿no? Entonces yo creo que la cancha internacional va a ser jugar cerca de Uruguay, un país chiquito, afín de alguna manera, y como bien dice Ricardo, bastante ecléctico si tú quieres, va por ahí. Si gana Martínez en Uruguay, va a ser cómodo para ellos acercarse y de alguna manera blindarse respecto al tractor Bolsonaro. Ahí de nuevo pienso que México puede jugar un papel muy importante de contrapeso. Así es. Tengo la impresión de que el factor Maduro ha estado presente en casi todas las elecciones de la región recientemente. Era cierto lo que tú decías, Reina. La política exterior no era tema en las elecciones latinoamericanas, pero ahora está en todas las elecciones y es muy difícil para un candidato a lo que sea no pronunciarse sobre el tema. Y en este caso, creo que además el factor Maduro tiene que ver
con la migración que están recibiendo, tiene que ver con la diversificación de mercados. Hay dos modelos distintos y uno propone diversificarse hacia Europa y el otro propone no diversificarse. Y entre esas dos hay ventajas y desventajas que tienen consecuencias económicas, y eso creo que es lo que se debatió en el primer debate. De hecho, Reina, si me permites, una de las propuestas o lo que pretende Fernández es precisamente recuperar el mercado interno, fortalecer la capacidad interna de producción a fin de fortalecer a su vez las exportaciones. Sí, eso es importante. Bueno, pues estamos ya a punto de concluir el programa, pero quisiera hacer un corte. Cuando regresemos, conclusiones, síntesis y sobre todo, ¿qué aprendizajes podemos tener los argentinos de los mexicanos y viceversa en materia de política? Es decir, en la ley electoral, en el sistema político, en la solución de controversias, alguna experiencia que pudieran compartir. Regresamos. De regreso en este programa de análisis sobre elecciones en Argentina, pues vinculamos ahora a México y Argentina. Somos naciones entrañables, es decir, naciones amigas. México recibió a muchos argentinos en la época de la dictadura militar, en épocas de crisis económicas, y en México hay una gran comunidad de argentinos. Gemma, ¿qué nos puedes destacar de las relaciones entre México y Argentina en términos de aprendizajes en materia política? Claro que sí, Rina. Si me permites, voy a enfocar un poco al tema electoral, claro, en las similitudes y diferencias que tenemos. Como bien dices, somos países parecidos, somos repúblicas federales. Me parece que México tiene grandes avances en materia de paridad de género que hemos visto reflejados en las últimas elecciones. Igualmente, sin embargo, más bien en Argentina, tienen, por ejemplo, otros sistemas poco diferentes a los nuestros, como es el caso de las PASO y la segunda vuelta. Sí. Caso que no refiere a México. En México no tenemos digamos, primer filtro que nos brindan las PASO, ni tampoco la oportunidad de la segunda vuelta. En ambos, sin embargo, también ha habido ese intento de la votación electrónica, el poder transitar hacia allá, y tampoco se ha logrado más que en algunos ejemplos locales. El voto migrante también es un tema que se refleja en ambos países. Actualmente en Argentina serán 385,000 argentinos y argentinas que podrán votar desde el exterior, pero será vía postal, y será, bueno, que habrán enviado también al 23 de octubre su voto. Entonces, en ambos coincidimos en algunos casos. A mí me gustaría resaltar también que en los debates sí se requiere mucha mayor propuesta en ambos casos, y en una gran cantidad de ejemplos en diversos países. Los debates debieran ser más enriquecedores, con más propuestas, menos ataque, y poder ayudar un poco más a abonar a la información adecuada del votante. Ricardo. Bueno, creo que el tema de analizar las crisis pendulares en Argentina, cómo ha ido de una economía nacionalista a una economía de mercado, como los denomino yo, peronismo, nacionalismo, Macri globalizador, me parece que entraña una lección para México, que es que esas decisiones pendulares de pensar que el modelo económico es tan flexible que cada 4 años, cada 6 años lo puedes cambiar, es un profundo error. Esa inestabilidad le hace un enorme daño al país, y ahí tiene que haber consensos básicos en la clase política, claro, de que esto es inadmisible, que hay reglas que se tienen que respetar, porque si no, lo que se asoma es el espectro de la inestabilidad permanente en materia económica y por consecuencia en materia política. Entonces, me parece que una lección
que nos debe ahuyentar de la tentación de que con cada cambio de gobierno puedes cambiar de modelo económico, es un gravísimo error y debemos aprender de esto. Y concluyo diciendo que me parece que lo que debemos rescatar del sistema electoral argentino es la segunda vuelta. Yo creo que a México le haría un enorme bien tener una segunda vuelta y habría que contemplar esto en el Congreso de la Unión. Bueno, pues Ricardo me quitó el ideas. argumento que iba a decir, pero subrayo mi acuerdo con él. Yo creo que una cosa importantísima es la segunda vuelta, y lo que hace falta, que hay que debatirla, y ojalá en México podamos tener segunda vuelta. A pesar de los problemas argentinos, hay una democracia creíble. La gente acepta y cree lo que dicen las elecciones, O sea que esa es una cosa positiva a los argentinos. Y luego el tema de un país acostumbrado al debate. Los argentinos saben debatir, debaten en todas las instancias. Y son muy politizados. Y están muy conscientes de la problemática que tienen. Que después tomen decisiones de otra manera es otra cosa. Eso es una cosa que hay que aprender de ellos. Y desde luego inventar un país cada 4 años no se puede. El déficit fiscal es el déficit fiscal, el déficit externo es el déficit externo. Si empiezas a jugar con el tipo de cambio, a la larga te sale contraproducente. Esas son las lecciones que Argentina debería escuchar de México. Y termino diciendo que desde luego es un país entrañabilísimo. Es un país como México, donde hay mucha cultura, se escriben estupendos libros, hay buen rock, buena música, buen deporte. Es un país rico en muchas cosas, y creo que México y Argentina deben estar más cerca para bien de ambos. Claro. Rina, destaco algunas cuestiones. El tema de las PASO, un problema común que tienen varios países es la simulación dentro de los partidos políticos a la hora de escoger sus candidaturas. Creo que las PASO resuelven bien el tema de la democracia interna y lo hacen de una manera relativamente económica al hacerlas simultáneas. 2, el tema del federalismo. El hecho de que haya reglas que pueden operarse en cada una de las provincias me parece que fortalece a las instituciones locales. En Argentina, igual que en México, la mayor parte de las contribuciones, de las buenas prácticas en materia electoral han surgido de las provincias, y hace muy bien Argentina en preservar eso. El voto en el extranjero. El voto en el extranjero explícitamente, dice la ley argentina, se pasan al modelo postal, dice explícitamente, como resultado de los buenos resultados que obtuvo México al aplicarlo, en términos de seguridad, en términos de confianza, no se pierden los votos. Entonces me parece que qué bueno que ellos estén volteando hacia el caso mexicano. El cuarto tema, me parece que es una oportunidad que hemos dejado ir los dos países, el voto electrónico. Mira, todos los problemas de operación cotidiana que tienen los cuartos oscuros argentinos, se pierden las boletas, no entran a verificar. Hay también problemas en el voto presencial en otros países. De verdad que nos tenemos que pensar seriamente en migrar ya hacia el voto electrónico. Hay provincias en Argentina que ya lo hacen, hay estados en México que tienen buenas experiencias de voto electrónico, de voto por internet, y lo único que falta es animarnos y tomarnos muy en serio la oportunidad de ya resolver los problemas de confianza y echar a andar el modelo de una vez. Claro. Y bueno, todo esto sucede cuando tenemos la cuarta revolución industrial. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias, embajador Ricardo, Ocasio, a Yuri, a Gema, consejeros electorales, por estar con nosotros el día de hoy. Y a usted que nos acompaña, también le pedimos que esté pendiente de la próxima cita electoral, las elecciones en España. Soy Rina Musal y me despido de ustedes.